Duro golpe para la mayoría republicana en el Congreso. El Senado descartó rápidamente los artículos para entablar juicio político en contra del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Continúan los problemas para el gigante aeronáutico Boeing. Trabajadores denuncian ante congresistas que la compañía comete fallas graves al fabricar las aeronaves. Las calles de Nueva York, convertidas en el centro de la disputa entre autoridades y vendedores ambulantes, en su mayoría solicitantes de asilo en espera de sus permisos de trabajo. En cuestión de minutos, decenas de migrantes entran al país irregularmente en botes rápidos. Es una modalidad que está causando dolores de cabeza a las autoridades de migración. Calor infernal en la República Mexicana. Temperaturas arriba de los 3 dígitos tienen al vecino país sudando y padeciendo por el inclemente tiempo que amenaza con continuar aún más por varios días. Y conozca esta noche la historia de una mujer militar que por primera vez se convierte en la mecánica principal de una misión del ejército colombiano. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt, mil gracias por acompañarnos. Iniciamos con lo siguiente, con una contundente votación. El Senado de mayoría demócrata rechazó este miércoles 2 artículos de juicio político en contra del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Pero ¿cómo transcurrió la audiencia? Desde Washington, Alfredo Miranda nos tiene toda la información. Con una votación de línea partidista de 51 a favor y 49 en contra, el Senado desestimó los 2 artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por considerarlos inconstitucionales. No alega conducta que alcance el nivel de delito grave o delito menor, como lo exige el artículo 2, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos, y por lo tanto es inconstitucional. Tal como se esperaba y lo había anticipado el líder demócrata en el Senado, el procedimiento fue rápido y sin considerar el propósito republicano de llegar a un juicio a gran escala en el que se consideraran los artículos de juicio político. Para el liderazgo republicano, esto sienta un precedente peligroso. Al hacer lo que acabamos de hacer, hemos ignorado, de hecho, las instrucciones de la Cámara, que era tener un juicio. No hubo pruebas ni procedimiento. Este no es un día de orgullo en la historia del Senado. Previamente, Mayorkas había calificado ambas acusaciones de infundadas y motivadas políticamente. Consultado sobre el juicio, dijo: los republicanos en la Cámara Baja, tras el fracaso de su primer intento, habían logrado los votos necesarios en segunda instancia para llevar a Mayorkas a juicio político. Su presidente Mike Johnson no pudo ocultar su frustración con la decisión del Senado. The Senate's action they've just taken on the Mayorkas impeachment proceedings. There should have been a full trial. The American people should have been able to see the evidence and evaluate for themselves. El secretario de gabinete, el primero en ser acusado en casi 150 años, fue llevado a juicio político en línea partidista por los republicanos de la Cámara Baja. También en línea partidista, los demócratas en el Senado lo exoneraron. La Cámara de Representantes, basado en que Mayorkas no está haciendo su trabajo, o sea, cuidar la frontera, decidió destituirlo. El Senado, los demócratas en el Senado, simplemente dijeron: nosotros lo vamos a mantener. Esto es una mancha para el Partido Demócrata cuando viene el tema de la frontera. La Casa Blanca elogió al Senado por desestimar el juicio político contra el secretario Mayorkas y reiteró su postura de que la acusación carecía de fundamento. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y mientras que en el Senado se llevaba a cabo el juicio político en su contra, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció una nueva estrategia contra la explotación sexual infantil en línea. Se trata de un programa llamado Conocer para Proteger, que busca movilizar a jóvenes, padres y líderes comunitarios para detectar, denunciar y prevenir estos delitos, así como para ofrecer apoyo a las víctimas. As part of this campaign, we are rolling out new free resources and tools that children, their parents and loved ones, their peers and the trusted adults in their lives can use to learn of the dangers and how to guard against them, how to stay safe online, how to report suspicious activity to law enforcement, and how to seek help. La iniciativa está respaldada por sectores públicos y privados, incluyendo empresas tecnológicas como Google, Meta y varias organizaciones deportivas.
Mientras tanto, a pesar de la oposición de los republicanos de extrema derecha, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, logró presentar 3 paquetes de ayuda de más de $95,000 millones para Ucrania, Israel y Taiwán. Los proyectos de ley que serán puestos a votación el sábado fueron respaldados por el presidente Joe Biden, quien instó al Congreso a aprobarlos lo más pronto posible. Y este miércoles, los denunciantes de Boeing testificaron en el Capitolio sobre los problemas de seguridad en sus aviones. El ingeniero Sam Sailpour describió las malas prácticas de fabricación de la compañía, además de que sus preocupaciones fueron ignoradas por sus superiores e incluso dijo que había sido intimidado. I literally saw people jumping on the pieces of the airplane to get them to align. I call it the Tarzan effect, among other improper methods. Again, I raised concerns internally. I was sidelined. I was told to shut up. I received physical threats. Las audiencias en ambas cámaras surgen meses después de que un panel de una puerta de la aerolínea de Alaska Airlines se desprendiera en pleno vuelo y varios incidentes posteriores. Y después de un operativo de la policía de Nueva York en el área de Queens para retirar a los vendedores ambulantes, muchos de ellos que son solicitantes de asilo piden a las autoridades que les den la oportunidad de tener ingresos en lo que reciben sus permisos de trabajo. Vamos a la Gran Manzana. Ángela González nos tiene todo el informe. Al menos 2 operativos de la policía en estas calles del barrio de Jackson Heights de Queens, conocido por los vecinos por actividades ilícitas, tienen la mirilla a migrantes que venden mercancías, aparentemente robadas. Uno de los arrestados a quien se le decomisó la mercancía fue acusado de sacar un objeto cortopunzante. Este migrante peruano, que prefirió reservar su nombre, cuenta su odisea para poderse ganar la vida. Yo también en mi país odiaba a la gente que vendiera así, y esto es lo que me tocó vivir acá. He venido y buscado trabajo en Brooklyn, he caminado cientos de cuadras de las factorías y no he encontrado trabajo. No encontraba trabajo y no me quedó de otra venirme acá. ¿Cuánto te quitaron? A mí, la primera vez, 40 zapatillas, en gorras, en morrales. Migrantes han dicho que solo se ganan la vida como vendedores ambulantes ante la falta de permisos de trabajo, y vecinos del área piden que los dejen trabajar. Porque necesitan la calle y pues los vendedores sí se toman los lugares, pero de todas maneras pues también necesitan comer, necesitan trabajar, sustentarse. Y ahorita pues por tema de todo, pues todo el mundo sale a vender en la calle. Algunos en las redadas se quejaron de abuso policial al confiscar sus mercancías, y vendedores con permisos se han visto perjudicados. El alcalde de la ciudad ha dicho que este es un problema derivado de la cantidad exacerbada de migrantes que han llegado a la ciudad y de la dificultad de obtener permisos de trabajo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En Ohio, un hombre de 81 años mató a una conductora de Uber al pensar que era una estafadora. Loretha Hall, madre de familia, fue asesinada por William Brock cuando fue enviada por la aplicación a recibir un paquete a la dirección del acusado. Brock, quien había recibido supuestas llamadas de extorsión citando a un familiar encarcelado, le disparó de muerte creyendo que ella era parte de la estafa. Brooks ha sido acusado de homicidio y secuestro y fue puesto en libertad después de pagar una fianza de $250,000. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza investiga la llegada a las playas de Carlsbad, California, de una veintena de inmigrantes irregulares a bordo de una lancha rápida. Plena luz del día lo hacen y frente a decenas de personas, incluyendo varios salvavidas. Laura Ortega nos explica. Hace tan solo unos días en las playas de California se repitió la imagen de la llegada de decenas de inmigrantes irregulares a plena luz del día en una lancha rápida. Los videos, que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, muestran la manera en que la embarcación llega a la playa a toda velocidad, poniendo en riesgo a los bañistas. Se encalla y empiezan a bajar decenas de inmigrantes que corren en direcciones opuestas y luego huyen en una camioneta que los estaba esperando. El incidente capturó la atención de la comunidad y autoridades locales, quienes han mostrado su preocupación por el aumento de la llegada de inmigrantes a través de esta modalidad, que al parecer le está dando buenos resultados a los traficantes de personas, y piden al Congreso una mayor atención a la seguridad fronteriza. We cannot have people just rushing in on boats onto our shores and going into neighborhoods. We need harsher penalties on human smugglers. We need the state and federal officials to bring more resources.
Y es que según datos de la Oficina de la Patrulla Fronteriza, San Diego se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de inmigrantes irregulares. Entre octubre del 2022 y abril del 2023, los ingresos incrementaron en un 30%. Por el momento, las autoridades siguen sin identificar a las personas que entraron sin autorización al país y los posibles traficantes que estarían detrás de su llegada. Y se han informado que hasta ahora no se han realizado arrestos. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración pidió al Comité Judicial del Senado eliminar el confinamiento en solitario de migrantes en cárceles de ICE, argumentando preocupación por los daños que esta práctica ha causado a varios de sus clientes mientras esperan audiencias de migración. Afirman que el método está siendo utilizado sin medidas de protección adecuadas y está afectando a personas con problemas de salud mental. Vamos a una breve pausa, los invitamos a que sigan con nosotros. Se acerca la entrada en vigor de una ley en Florida que va a reducir las semanas para abortar y los procedimientos aumentan dramáticamente. Una fuerte ola de calor está azotando a la República Mexicana. Las temperaturas podrían alcanzar máximos históricos. Regresamos con esto y mucho más en cuestión de minutos. Se acerca la entrada en vigor de una ley que restringe las semanas de gestación para llevarse a cabo un aborto, esto en el estado de la Florida. Esto ha disparado, por supuesto, las consultas de mujeres en las clínicas que buscan someterse a este procedimiento. Anthony Belchi, desde Miami, nos tiene más detalles. A partir del 1 de mayo, abortar en Florida será mucho más restrictivo, a pesar de las demandas y la presión de colectivos que estaban en contra de la ley promulgada por el gobernador Ron DeSantis. El Tribunal Supremo del Estado dio luz verde a esta nueva norma. Hasta ahora, la ley marca que en Florida se puede abortar hasta las 15 semanas de embarazo y a partir del 1 de mayo solo se podrá abortar hasta las 6 semanas. Eso ha provocado que en los últimos días en centros como este, donde asisten mujeres que quieren abortar, haya aumentado el número de pacientes preocupadas por abortar antes de que entre en vigor la legislación. Me hace mucho pensar como que hubiese pasado si yo hubiese tenido mi aborto ya después de haber tenido esta nueva ley, y me parece muy mal. Ese miedo también se siente en médicos como Chelsea. Considera que esta ley solo se ha basado en política y no en la ciencia, porque a las 6 semanas prácticamente no hay margen para actuar. Sí, yo tengo mucho miedo porque yo tengo la habilidad y el entrenamiento a ayudar a todos mis pacientes, pero la ley dice que no puedo. Una medida que, según advierten, afectará a las minorías como los hispanos, con menos recursos para viajar a otros estados con leyes más permisivas. Pero no todo el mundo tiene la disponibilidad económica, la disponibilidad de tiempo, y también tenemos que tener en cuenta que muchas personas que buscan un aborto tienen hijos previamente, tienen familias, tienen trabajos que no pueden dejar de lado. A pesar de esta ley, hay esperanza para los que defienden el aborto. La Corte Suprema permitirá que se vote en noviembre para cambiar la norma mediante una enmienda constitucional. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. En otra información, por una estrecha mayoría y luego de 4 intentos, los legisladores republicanos del estado de Arizona bloquearon la petición de los demócratas de anular la antigua ley de 1864 que prohíbe el aborto, la cual entrará en vigor en un plazo de 60 días y castigará con una pena de hasta 5 años de prisión a quien induzca este procedimiento, excepto cuando un médico lo considere necesario para salvar la vida de la madre. Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este miércoles un proyecto de ley que va a obligar a las escuelas públicas a enseñar a los estudiantes hasta el grado 12 la historia del comunismo, sus respuestas y supuestas atrocidades a su creciente amenaza también para este país. Las enseñanzas van a comenzar en el ciclo escolar del 2026 y van a ser desarrolladas para adaptarlas a la edad y el desarrollo educativo de cada grado escolar en Florida. Una intensa ola de calor está golpeando con fuerza a la República Mexicana. Se espera que en los próximos días las temperaturas alcancen récords históricos. La pregunta es, ¿hasta cuánto habrá de durar? Víctor Blázquez, desde la capital de México, nos tiene el siguiente informe. La Ciudad de México se está derritiendo en medio de una ola de calor que tiene sometido al país. Temperaturas que llegan hasta los 113 grados Fahrenheit en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche provoca que las personas se tengan que cubrir del sol que cae a plomo. Para refrescarnos una paleta de hielo. Para hidratarse, pero sobre todo refrescarse, llegan hasta las tiendas como esta por paletas de hielo y agua de sabor muy fría. Pues estar a la sombra, hidratarte, pues tener buena actitud de primavera, un helado, pues no desesperarse, cuidar el agua,
a la sombra, evitarlo, y bloqueador, también mucho bloqueador. Tan solo en la Ciudad de México, por segundo día, el termómetro marcó récord histórico al registrar 91,5 grados, algo a lo que no están acostumbrados los capitalinos que buscan con urgencia una sombra. Pues está quemante, es quema, o sea, no se lleva bien con nosotros. La máxima de 31 a 33 y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional ha previsto 5 oleadas de calor, de las cuales el país lleva 2. En esta tienda, las ventas ya se incrementaron. A sus clientes les da las mejores recomendaciones para combatir el llamado bochorno. Pues sí, han aumentado un poco las ventas entre las aguas y las paletas. Sí, la gente llega muy agitada, muy acalorada, entonces nosotros les recomendamos igual no tomar el agua también así de golpe, porque como está el agua fría y viene uno caliente, entonces el cuerpo no reacciona igual de cierta manera. Las autoridades estiman que la ola de calor no le va a dar tregua a los mexicanos, y es que el pronóstico está que las temperaturas altas continúen por los próximos 11 días. En Ciudad de México, Víctor Velázquez, Noticias, Estrella TV. Un informe ha dado a conocer nuevos detalles del devastador incendio en Maui, en Hawái, ocurrido el pasado mes de agosto. El reporte destacó que una falta de coordinación efectiva en la respuesta ante la crisis, junto con la interrupción de las comunicaciones, dejaron a las autoridades y residentes en la oscuridad, lo cual influyó en la ausencia de alertas de emergencia y una respuesta tardía por parte de las mismas autoridades. Y la policía de Canadá y de Estados Unidos arrestaron a 6 sospechosos del mayor atraco de oro en la historia de ese país. Entre ellos hay empleados de la aerolínea Air Canada, quienes falsificaron una carta para robar el cargamento, escuche esto, un cargamento de 6,600 lingotes de oro con un valor de más de $22 millones canadienses. Las autoridades aún siguen buscando a 3 sospechosos restantes. Regresamos después de una pequeña pausa comercial. Los invitamos a que se sigan con cierre de edición. Por primera vez una mujer se convierte en la mecánica principal de una misión del ejército colombiano. Detalles, imágenes, al regresar. Pasamos a información que nos llega desde Colombia porque con mucho esfuerzo y dedicación una suboficial del ejército se ha convertido en la primera mujer mecánica de los tanques de guerra que patrullan las fronteras de ese país. Desde Bogotá, Carolina Gómez nos tiene su historia. Soy la primera mujer suboficial del Ejército Nacional que haré parte del equipo de inspección visual conjunta para estos vehículos. Una soldado de hierro que logró en tiempo récord especializarse en mantenimiento y mecánica de estos gigantes blindados de acero y fue escogida para una misión especial en la que seleccionaron 55 vehículos ASB que el gobierno de los Estados Unidos donó a Colombia para traerlos a reforzar la seguridad fronteriza. En la ciudad de Herlon, California, donde se le verificaron los sistemas, los 21 sistemas de los vehículos, pues que tuvieran en su correcto funcionamiento. La Brigada Logística número 2 se encuentra muy orgulloso por contar con esta dama, señorita subteniente, que es la comandante de la compañía del mantenimiento de los blindados. La suboficial oriunda del departamento de Boyacá y de una familia con vocación militar y servicio a la patria, demostró que las mujeres tienen todas las capacidades para realizar trabajos históricamente masculinos y con esta muestra de desempeño logró abrirle las puertas a otras más que serán enfocadas en mantenimiento de todos los vehículos operacionales del Ejército Nacional. Nuestra suboficial, después de estar 30 días en nuestro batallón de mantenimiento número Casilda Zafra, su desempeño en la selección de los vehículos M1117 en Estados Unidos fue estupendo, fue magnífico. Estos vehículos militares blindados y robustos fueron diseñados para moverse en cualquier terreno y brindar seguridad a las tropas de ataques tan fuertes como una mina. Actualmente el Ejército de Colombia tiene 66, pero gracias a las habilidades desarrolladas por esta suboficial pasaron a ser 121. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias, Estrella TV. En la Ciudad de México colapsó una grúa lanzadora de doveles durante la obra del tren interurbano. La madrugada de este miércoles, la maquinaria de más de 300 pies de largo encargada de poner vigas sobre los pilares anclados al suelo presentó fallas y se desplomó. A pesar del aparatoso accidente, afortunadamente no se reportaron heridos. A este incidente se suma el del pasado 16 de enero, donde se desplomó una estructura de concreto sobre 2 vehículos. Y Perú ha convertido las armas incautadas por las autoridades en juegos de parques públicos. Este miércoles se inauguró un sector de Lima azotado por la violencia con un nuevo parque hecho con 16,000 armas derretidas que ahora son
resbaladillas, columpios y máquinas de hacer ejercicios. Se espera que otros 2 parques sean construidos a partir de 21.000 armas que también han sido incautadas a nivel nacional. Es un esfuerzo por retirar las armas fantasmas de ese país. Y este miércoles, 500 bailarinas de ballet se reunieron frente al famoso Hotel Plaza de la ciudad de Nueva York para romper el récord Guinness por la mayor cantidad de bailarinas en posición de punta al mismo tiempo y durante 1 minuto. El récord a batir era de 306 y fueron 353 las que se mantuvieron en pie, batiendo el récord previamente establecido en el año 2019. Y han presentado el primer robot humanoide para uso comercial que promete adaptarse al mundo real. Se trata de un robot de nombre Atlas de la compañía Boston Dynamics, que puede realizar una amplia gama de tareas, desde caminar y correr hasta levantar objetos pesados. Atlas está diseñado para ser una herramienta versátil en entornos comerciales y de investigación. Su fecha de nacimiento y precio aún no han sido dados a conocer. Gracias por acompañarnos en su Noticiero Nacional Cierre de Edición. A continuación viene 24 horas con Alexandra Estercio, un noticiero también muy dinámico. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.